Buenas tardes. Les queremos dar la bienvenida tanto a las personas que nos acompañan aquí en Zoom, tanto como a las personas que están a través de Facebook, a nuestra novena sesión del seminario interno del Grupo de Ingeniería Lingüística. En esta ocasión tenemos a 12 presentadores y bueno, sin más dilaciones, entramos primero con Luis Gerardo Estrada, quien es pasante de la licenciatura en Ciencias de la Computación de la universidad, bueno, aquí de la UNAM. Es nacido en la Ciudad de México en 2003 y bueno, actualmente se desempeña como tesista y becario PAPIT en el proyecto de extracción automatizada de información para la catalogación del patrimonio documental. Sus líneas de interés se basan en la estadística y la inteligencia artificial. Por otro lado, tenemos a Adiret Piña Valdés, quien es licenciada en bibliotecología y tiene estudios y de estudios de la información, egresada de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras. Ha combinado su formación académica con una amplia trayectoria profesional en proyectos de investigación, gestión documental y fortalecimiento de servicios de información. Participó en el comité académico asesor del Colegio de Bibliotecología y colaboró en el proyecto PAPIME, impulsando la profesionalización de revistas académicas mediante estudios bibliométricos y alfabetización informacional. Además, cuenta con una década de experiencia en el Instituto Nacional Electoral, donde lideró procesos de catalogación, gestión de bases de datos, migración de acervos, apoyo editorial y proyectos de promoción cultural, contribuyendo al acceso a la información y la memoria institucional. También ha colaborado en publicaciones académicas en el AMBAC y ha tenido presencia en congresos nacionales e internacionales, como el FIAB 2023. Su labor se ha reconocido en diversos ámbitos, tanto en el proceso electoral federal 2023-2024 y su participación en la exposición Lograr Imposible, Mujeres Pioneras y la historia de los archivos fílmicos. Actualmente se desempeña como jefa del Departamento de Procesos Técnicos en la Facultad de Derecho de la UNAM. Entonces, bueno, sin más, les doy el espacio. El tema de hoy es extracción de metadatos y bueno, el espacio es de ustedes. Gracias. Muy buenos días. Agradecemos mucho la atención del Grupo de Ingeniería Lingüística. En esta sesión les vamos a presentar lo relacionado a este proyecto que se desempeña a cargo del doctor Gerardo Sierra y a través también de la coordinación de la Biblioteca Nacional de México con la presentación de extracción de metadatos, en este caso su servidora Dillareda y de Piña Valdés y Luis Gerardo Estrada García junto con la información y compilación de la licenciada Wendy Casanovas. La siguiente, por favor. Bueno, a manera de introducción, esta es una línea de investigación que se tomó del Coloquio de Lingüística Computacional sobre los antecedentes que concierten a la fundación de la Biblioteca Nacional de México. Ahí podemos checar la línea histórica desde 1867 hasta 1981, desde la inauguración, su administración en la UNAM, la creación del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, su traslado al Centro Cultural Universitario, junto con la inauguración de la Hemeroteca Nacional, en la que sigue, por favor. Y bueno, ¿a qué queremos llegar con toda esta situación de la Biblioteca Nacional de México y el proyecto de extracción de metadatos? Cabe señalar que es importante mencionar que existen leyes y entre ellas está la Ley General de Bibliotecas 2023, que fue la última reforma, en donde la Biblioteca Nacional de México tiene algo que llamamos el depósito legal. ¿Pero qué es el depósito legal? Respecto a la Ley General de Bibliotecas, en su artículo 33 se declara de interés público la recopilación, integración, almacenamiento, custodia, preservación
Conservación, disculpen, de toda obra editada o producida en el territorio nacional de contenido educativo, cultural, científico o técnico, distribuida para su comercialización o de una manera gratuita en otros formatos impresos, electrónicos, como analógicos o digitales. El conjunto de obras recopiladas constituye el depósito legal. Es decir, ¿qué tenemos por regla? Que si alguien publica algo sobre la cuestión cultural de México o incluso algunas copias del gobierno, la Biblioteca Nacional de México es la que se encarga en resguardar esta información. Evidentemente, se defiende el preservar la memoria de nuestro México. En este caso, estamos hablando del patrimonio que se tiene actualmente. ¿Y quién está obligado? Todas aquellas dependencias donde hay editoriales, hay universidades, existe el gobierno, y cada cuanto se hace, en cuanto el artículo, el libro o la autoría intelectual esté publicado y esté listo para circular. Pero ¿quién resguarda toda esta información? Principalmente la Biblioteca Nacional, que está auspiciada en la UNAM, y la Biblioteca del Congreso. Y ya de ahí depende hacia qué colección se dirige. Y todo lo que se deposita, aquella toda autoría en libros, en revistas, en mapas, en tesis, periódicos y demás. Pero ¿qué pasa si no lo hace? Pues uno incluso podrían sancionarnos porque esa obra no está formando parte de la memoria de nuestro país. La que sigue, por favor. A todo esto, la Biblioteca Nacional de México, algo que sí tiene muy dentro de sus objetivos principales, recae en el patrimonio documental, que tiene que ver con aquello en resguardo, en conservación, en preservación, su acceso al conocimiento y sobre todo también la optimización de procesos. Del primer punto, resguardo de patrimonio cultural, nos referimos a toda esa cultura escrita producida en México y por mexicanos, que tiene que ver con esta conservación de documentos históricos, literarios, científicos. Por otro lado, la gestión y la conservación de acervos se encarga de gestionar, de catalogar, de organizar toda esa información de su vasto acervo documental. Por otro lado, el acceso al conocimiento es el que nos va a hacer ese fácil acceso eficiente al patrimonio documental para investigadores, académicos y todo el público en general. Por otro lado, la optimización de procesos mediante tecnología. En la Biblioteca Nacional de México actualmente está explorando el uso de inteligencia artificial para mejorar la eficiencia en estos procesos de catalogación, de extracción de metadatos y lo que podría acelerar estos procesos y que esto pueda ofrecer una nueva forma de acceso a la información. La que sigue, por favor. Aquí tenemos dos vertientes que queríamos mencionar: la preservación del patrimonio digital de bibliotecas. ¿Qué es esto del patrimonio digital? Son aquellos recursos digitales que tienen valor cultural, histórico o informativo. ¿Por qué es importante preservarlo? Primero, porque protege la información. Segundo, asegura acceso a nuestro futuro en cuanto al patrimonio del saber de dónde venimos. Y finalmente, es importante preservarlo porque así podemos evitar esa pérdida por obsolescencia. Por otro lado, están las estrategias de preservación digital, que es todo ese cúmulo de intervención del equipo de grupo de ingeniería lingüística, en donde también toman en cuenta esta preservación digital para hacer una copia de seguridad, migrar información, los tipos de almacenamiento que se tiene que tener, el uso cuidadoso de la información en metadatos para que utilicen estándares abiertos y que puedan ser interoperables entre ambos sistemas. Pero ¿qué buenas prácticas son para la biblioteca? Primeramente, la planificación, una evaluación constante, la capacitación del personal, en este caso la interacción entre ambos profesionales de la información, para recaer a políticas de preservación. Y por otro lado, tenemos la accesibilidad del patrimonio digital en las bibliotecas. ¿Por qué también es importante? Esto nos va a facilitar el acceso a contenidos digitales, va a promover también esta parte de la inclusión, cumple con la legalidad
Y entre ellos, pues bueno, habrá otra parte que se mencione que entre la ley federal, la ley general de bibliotecas, recordando los últimos puntos del 2025, también tiene esta parte de preservar las lenguas indígenas y hacer visibles a estos grupos de que antes no se tomaban en cuenta. La que sigue, por favor. Pero bueno, ¿cuál es la problemática principal que recurre a veces en las bibliotecas de México? Tenemos mucha información catalográfica, es decir, hay que organizar un universo bibliográfico enorme y entre ellos también está la información que es tan rápida, que se va aumentando día tras día. Por otro lado, necesitamos de procesos de automatización, en el caso de los bibliotecólogos, y que nos apoyemos con este tipo de proyectos. ¿Para qué? Para poder hacer una extracción de metadatos, un análisis de la minería de datos y buscar todas esas soluciones que nos puedan ayudar a poder facilitar esos procesos y evidentemente trabajar en conjunto. La que sigue, por favor. Bueno, recayendo a todo esto, el objetivo de este proyecto que se está incursionando dentro de las aulas del grupo de Ingeniería Lingüística y su grupo multidisciplinario, tenemos el de desarrollar e implementar un sistema automatizado basado en inteligencia artificial, que es esto el procesamiento del lenguaje natural, la minería de datos para la extracción de metadatos, la agrupación semántica y resumen automático de documentos digitales no estructurados del patrimonio documental que está resguardado en la Biblioteca Nacional de México, con el fin de mejorar aquellas actividades medulares de la biblioteca, la catalogación, su preservación, la accesibilidad de dichos bienes documentales. En estos objetivos también se tienen tres puntos principales, el que les vamos a exponer, que es la extracción de metadatos, y en el transcurso de los seminarios se abordará la agrupación semántica o temática de documentos y finalmente el resumen automático extractivo. La que sigue, por favor. Bueno, principalmente una parte que se realizó fue englobar la metodología que se iba a implementar. En este caso, el grupo que está conformado por bibliotecólogos, por matemáticos, eh, en ciencias de la información, lingüistas, se detectó que había una necesidad de investigación documental, es decir, ya tenemos los objetivos de nuestro proyecto y incursionamos en la investigación documental, que es muy importante para partir de ahí de las necesidades que se empezaron a detectar en el transcurso de la operatividad del proyecto y junto con eso evidenciar la metodología cualitativa basado en entrevistas orales, que fue principalmente al personal de trabajo de la Biblioteca Nacional de México. Cabe señalar que se tuvo que realizar este tipo de entrevistas orales para conformar eh, eh, aquel trabajo en conjunto que se iba a realizar y tener esa comunicación continua para las mejoras de la extracción de metadatos o incluso para disipar dudas, ¿no? Y saber que se puede realizar una automatización fiable, garantizada y con la vista de profesionales que están detrás del trabajo de la extracción de metadatos. A continuación, le cedo la palabra a Luis Gerardo, que igual nos va a platicar un poco más de la metodología que él empleó desde su trinchera en la parte de las ciencias de la computación. Y finalmente, abriremos unos minutos para preguntas. Adelante, Luis. Sí, gracias. Bueno, pues primero, para atacar este problema de la extracción de metadatos, pues teníamos que conocer los metadatos que necesitaban el personal bibliotecario para catalogar, pues
el patrimonio documental. En este caso, pues me enfoqué principalmente en el departamento de adquisiciones, ya que ahí es donde se reciben los textos más recientes y por lo tanto se encuentran un poco más estructurados, cuentan con una página legal, una portada, etcétera. Dentro de los metadatos que necesitaban para la extracción, está el ISBN, el título, subtítulo, en caso de que tuviera, autores, edición, editoriales, lugar de publicación, el año de publicación, la paginación y colección o serie. Eh, para, bueno, conseguir todo esto, utilicé varias técnicas. Es un poco híbrido usar las técnicas de procesamiento de lenguaje natural más clásicas y un poco de aprendizaje de máquina o machine learning. En este caso me sirvió mucho para encontrar autores o editoriales. Y bueno, funciona principalmente para documentos semiestructurados, como ya mencionaba, con la página legal y la portada definidas. La ventaja de usar un enfoque como este, pues es que hace un poco más eficiente el tiempo de cómputo y, bueno, el almacenamiento también del programa al momento de hacer la extracción. Aunque se pueda ser un poco más susceptible a errores, pero bueno, se intenta lograr lo mejor que se puede en los resultados. Primero, bueno, comencé con las expresiones regulares para el ISBN, la edición. En este caso, pues había casos donde la página legal se encontraban varios ISBNs o se encontraban en trámite, entonces, pues eh, intenté con las expresiones regulares atacar esto, que buscara el ISBN tal cual desde el texto de la página legal y bueno, los resultados eran buenos. Para la edición algo similar, en este caso, bueno, agregué algunos posibles casos donde la edición se encuentre no solo en número como en el ejemplo que está aquí, sino que también puede ser escrita con palabras, con números romanos. La edición pues se puede escribir como ed punto, edición con acento, sin acento. Entonces, bueno, intenté cubrir la mayor cantidad de casos para que fuera lo más robusto posible y que la detección y la extracción de ese dato pues sea lo mejor posible. Luego, para el año de publicación, la colección o la serie, igualmente seguí usando expresiones regulares. Eh, la colección o serie, pues simplemente busca tal cual colección o serie dentro del texto de la página y si la encuentra, entonces se encamina hasta donde encuentre algún signo como una coma, un salto de línea, algún punto, etcétera, para ahí detener la extracción. Luego, para el año de publicación, pues simplemente buscar eh, 4 dígitos seguidos que se encuentren entre 1900 o 2050 aproximadamente. Y esto, bueno, una vez que se encuentren, simplemente se revisa que utilizando una paquetería externa, se revise que el año encontrado sea pues un año posible que se compara con el año actual y así se decide si es un año válido o no. Y bueno, aquí en este caso, eh, para buscar autores, simplemente empecé a investigar y encontré con el reconocimiento de entidades nombradas. Esto resultó ser bastante útil para esta tarea
al momento de buscar nombres de personas. Entonces, el modelo que utilicé para esto es el News LG de Spacey. Eh, usé ese modelo porque es un poco más robusto, sigue desempeñándose bastante bien, es bastante rápido y entonces, pues la detección también era un poco más refinada. Aún así, pues es un poco susceptible a errores, como en este caso que abajo de la página donde se encuentra el título, dice Centro de Estudios de la Complejidad Carlos Maldonado. En ese caso, pues Carlos Maldonado corresponde al nombre de una persona y podría ser detectado por el modelo, a pesar de que no sea un autor. De todos modos, pues es algo que no suele pasar muy seguido, entonces, pues se decide dejar así y bueno, se trata de refinar un poco cuando hay muchos nombres de personas. Y bueno, esto también me ayudó a entender más acerca de la editorial y el lugar de publicación. En este caso, pues había estado probando expresiones regulares, había notado patrones dentro de la editorial, bueno, donde se encuentra dentro de las páginas legales y solía seguir alrededor de palabras bueno, sí, palabras como DR, que se ve aquí, de derechos reservados, alguna C de copyright, una R de marca registrada, etcétera. Bueno, sí son patrones bastante comunes, pero aún así hay varios casos como los que se muestran donde no se ven alguno de esos patrones o simplemente se encuentran varias editoriales dentro del mismo libro, haciendo pues todas ellas una editorial válida al momento de hacer la catalogación. Entonces, pues se necesitaba algo un poco más robusto para poder pues encontrar todos estos casos. En este caso, pues empecé a caer en la cuenta de que la editorial podía ser una entidad y entonces tratar de que un modelo pudiera usar el mismo reconocimiento de entidades nombradas como con los autores, pero enfocado hacia editoriales y el lugar de publicación, pues parecía algo que podía resolver esto y bueno, algo también en común que tienen es que el lugar de publicación se encuentra eh, pues en la dirección de la editorial, puesto que es el que es la entidad que publica, entonces su sede corresponde al lugar de publicación. Así que bueno, van de la mano y decidí tomar 55 libros con los que contaba, algunos del INEGI, algunos de otras editoriales, y con esto intenté que el mismo modelo que usé para los autores, Score News LG, pues pudiera aprender a reconocer editoriales y lugares de publicación. El entrenamiento lo hice usando Adam como optimizador, unas 160 épocas y un learning rate de 0.0001. Al final tenía una pérdida alrededor de 50 o 45. Decidí mantenerlo de esa forma, puesto que el conjunto de datos de entrenamiento no es tan amplio, entonces quería evitar el sobreajuste del modelo para reconocer estas entidades. Aún así, bueno, el desempeño era bueno y decidí mantenerlo por esta razón. Bueno, continuando, los siguientes datos son título y subtítulo. Este, para esto ay, perdón, se diseñó un sistema de tipo puntuación para esto. Lo primero que se hace es que del PDF se identifican las páginas relevantes donde se puede encontrar el título, evitando la página legal, puesto que agrega mucho texto que pues no ayuda mucho para el título.
y en general toma el texto iniciando desde la portada hasta donde se encuentra el inicio del contenido, como el índice o el prólogo, la presentación del libro, etcétera. Todo esto se hace mediante verificar en una lista de posibles palabras que indique que ahí empieza el contenido del libro, que es una página legal. Palabras como el ISBN o la edición, el índice, la introducción, etcétera, ayudan a identificar esto y eso ayuda a tener pues, una mejor calidad en las páginas donde pueda estar el título. Este, Después de eso se utiliza una paquetería especializada para PDFs llamada PyMu PDF y en ella puedo obtener información acerca de su tipografía, la posición en la que se encuentra ese texto en la página en la que está, el tamaño de letra, el tipo de fuente, etcétera. Esto ayuda porque muchas veces el título corresponde a algún texto muy llamativo dentro de, de la página o en la portada. En este caso, yo lo llamo bloques, corresponden a renglones del mismo, este, del texto y después se agrupan dependiendo de sus características tipográficas. Si son similares, pues se agrupan en un bloque más grande correspondiendo a varios renglones y entonces eso ayuda también a que si, por ejemplo, tienen el mismo estilo, varias líneas, posiblemente corresponden al mismo contenido. Entonces eso ayuda a encontrar el título de mejor manera, de manera completa. Y bueno, aquí puse un poco del bloque y con colores y los recuadros en la página, pues a donde corresponde. Luego, en el título, pues mientras más grande se suele multiplicar el tamaño de la, de la fuente que tiene un bloque y este se multiplica por 20, eso aumenta la puntuación de que puede ser un título. Si se encuentra posicionado más alto en la página, pues también. Esto incluso, aunque no necesariamente los títulos se encuentren altos en la página, bueno, en la parte de arriba, ayuda también a mantener el orden. Es decir, se, o sea, lo que se encuentra debajo del título, pues tenga menor puntuación, ayudando a que el título, pues sea el mejor candidato al final. Factores como la página, el tamaño, si es negritas, si es mayúsculas, etcétera, ayudan a aumentar la puntuación del posible título y, y bueno, también utilizar la redundancia, encontrar ese texto en varias páginas, también con tamaño de letra grande, cosas por el estilo, pues aumentan su puntuación haciendo mejor la detección de este dato. Y bueno, finalmente se hace un poco de comparación entre los candidatos y se escoge el más apto para ser el título. Y bueno, continuando con el subtítulo, pues es similar. Una vez obtenido el título, pues se comparan tamaños de letras, se toma los bloques de la página de donde se extrajo el título y eso ayuda a que, bueno, los bloques que se encuentren debajo del título y también cercanos, pues sean posibles subtítulos, pueden ser autores, como en este caso, pero también tienen que cumplir requisitos como que el tamaño de fuente tiene que ser similar entre el título encontrado, aproximadamente entre 75 y 95%.
También se verifica un poco de similitud con el título. Esto pues evita un poco que se repita el título como subtítulo, evita encontrar otras cosas como la editorial o los autores como un subtítulo. Aún así, bueno, sigue siendo algo aproximado y es susceptible a errores, pero se tratan de minimizar lo más posible. Y bueno, dentro de los resultados aquí, al final de la extracción se genera un Excel donde se pueden observar todos los datos extraídos de cada libro o documento procesado. Y bueno, esta es una parte de ellos, solo es una parte de todo el Excel. Incluyen textos del INEGI o de otras editoriales. Y bueno, aquí está el número de páginas. Ese simplemente se cuenta la cantidad de páginas que tiene el archivo, el PDF. Y bueno, pues esa es la respuesta para ese dato. Y finalmente, bueno, aunque tenga, sea un poco peor que utilizar algún LLM o algo más robusto para tratar de solucionar el problema, pues sigue siendo más eficiente computacionalmente, sigue siendo bastante rápido y, y se nota, bueno, un poco en los resultados que este, se pueden obtener datos con buena precisión a pesar de que no se esté utilizando algo más robusto. Aún así, bueno, se puede mejorar en varios aspectos, como en el reconocimiento de entidades nombradas, se podría mejorar la ampliación a más libros para el entrenamiento del modelo. Se podría tal vez incluso eh, utilizar algo similar para el título y el subtítulo. Este, Se podrían también encontrar patrones distintos para poder agregar a las expresiones regulares y eso ayuda a fortalecer más el desempeño del programa. Y bueno, eso es todo. Gracias. Les queremos pues dar las gracias y felicitarles por este arduo trabajo que han estado realizando. Como bien lo menciona Luis, pues es uno de estos trabajos en los que parece obvio, ¿no? El utilizar una inteligencia artificial o algún modelo de extracción de información que sea como tal vez más orientado al entrenamiento mismo de ese modelo y al refinamiento de este modelo, pero usar pues estos métodos tradicionales, como bien dice también Luis y ya también se ha comentado, facilita también el trabajo en entornos computacionales que no sean tan robustos y que también tienen pues miras a la automatización de procesos sin que esto conlleve un consumo energético y una utilización computacional pues muy amplia. Em, no sé si hay alguna pregunta por ahora. Sí, tenemos al doctor Gerardo. Adelante. Eh, bueno, pues muchas gracias, Adi, Luis Gerardo. La verdad está en que con lo que han presentado, bueno, pues se puede ver lo que hemos avanzado en el proyecto PAPIT y para la Biblioteca Nacional, que era uno de los objetivos del Grupo de Ingeniería Lingüística, tratar de apoyar en todos sus procesos, que, como dice Adi, automatizar los procesos. Eh, Sin embargo, bueno, yo creo que de este programa, que es bastante funcional, lo que habría que hacer es
de qué manera lo podemos hacer operativo dentro de la biblioteca. Eh, Sería el siguiente paso que debiéramos pensar y hacia ahí iría la pregunta, ¿no? ¿Qué tan fácil sería, y supongo que estaba para Luis Gerardo, qué tan fácil sería que a partir de tus algoritmos se pudiera hacer un script y finalmente una interfaz donde el bibliotecario pueda subir la información de una manera pues relativamente sencilla, que no le cueste complicada, e inclusive, y este sería el objetivo, subir una carpeta con varios archivos y que leyera cada uno de estos archivos y que sacara la información finalmente en un CSV, o sea, ¿de qué manera podríamos, cómo ven esta posibilidad de poder tener este sistema? Pues sí, es posible con, justo como menciona, una interfaz y sí, ahorita, bueno, la manera en la que yo lo pruebo es igual subiendo los archivos y ejecutando. Prácticamente se podría hacer similar con, bueno, con la interfaz para que puedan arrastrar o algo así los archivos y bueno, solventar casos donde no haya archivos PDF y cosas por el estilo, ¿no? Ok, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo tengo una como también de esta cuestión técnica. Como bien mencionas, pues a veces es complicado como ubicar con esta librería para PDFs, dónde están ubicados tanto subtítulos, subtítulos, autores y demás. Entonces, mi pregunta es, tal vez como en esa línea, digamos, de extracción de esta información, podría combinarse con esta parte de entidades nombradas que usé un modelo de Spacey, bueno, que ahorita tú estás usando el News Large, ¿no? Me parece. Entonces, pienso yo, ¿no? Tienes un título que no tiene una diferencia fundamental de tipografía o de tamaño con el subtítulo, con el autor, y cómo detectas al autor y cómo detectas el subtítulo y cómo partes, digamos, esta información para que sea también extraída de manera correcta y dentro de la celda que le corresponde. Yo pienso. Tal vez hacerlo primero de manera tradicional, extraer todo el string, digamos, y ese string ahora sí pasarlo por Spacey, pero no sé si se puede automatizar o hacer de una manera más integral dentro de, el programa, digamos, que estés escribiendo. Pues sí, se pueden agregar más entidades al modelo para que aprenda a reconocerlas, al mismo tiempo que mantiene las que ya conoce, y eso podría como unificar todo y simplemente sería cuestión de, o sea, el modelo mismo ya clasifica las entidades de a qué tipo corresponde cada una, entonces simplemente sería que a partir del texto se pueda, o sea, el modelo pueda diferenciar entre, por ejemplo, el título, subtítulo, editorial y el lugar y, bueno, otras entidades que se agreguen. Ok, ok, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, me parece que en redes aún no hay ninguna, pero bueno, aquí el espacio está abierto también en Zoom. Mm, Tal vez así como follow-up a lo que justo acabo de preguntar. eh, Justo, ¿no? ¿Cómo identificas estas entidades con estos diferentes modelos? Y justo lo que decía, se pueden unificar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre, digamos, Spacey y la librería que también te extrae los PDFs, pero con ubicación, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia fundamental? Bueno, la que me da la información acerca del texto, de su posición o su tipografía, pues esa biblioteca nada más se encarga de, bueno, procesar PDFs, te puede dar información de ese estilo, te puede dar metadatos ocultos acerca del archivo también, pero en general, bueno, creo que no incorpora mucho,
muchos, muchas cosas como de inteligencia artificial. Entonces, este, tal vez podría ser como tomar algún modelo de lenguaje y que además de recibir texto pueda recibir la información que da esta paquetería, como su tipografía o su tamaño, y usarlas también como parámetros de entrada para el modelo y que el modelo pueda encontrar como patrones más complejos, más certeros de, para diferenciar entre título, subtítulo, por ejemplo. Y y bueno, para eso yo creo que sería mejor intentar con algún modelo preentrenado que ya conozca al pues lenguaje básico, por así decirlo, para que no se tenga que entrenar desde cero. Ay, perdón. Y y así, bueno, el entrenamiento sea un poco mejor al final con los resultados. Yo Ok. creo que podría ser también algo de útil. Sí, ¿no? Porque bueno, o sea, lo que yo estoy entendiendo es que extraen la información de documentos que ya, digamos, tienen el texto tanto, digamos, en la imagen como en el OCR, ¿no? Ok. No sé si hay alguna otra pregunta. En redes no nos han dejado ninguna. Pero bueno, les quiero reiterar el agradecimiento y pues la felicitación tanto a Adi, como a ti Luis y bueno, a Wendy que también ha estado apoyando en la realización de este proyecto y en estos avances que, como bien dice el doctor Gerardo, pues muestran, ¿no? Una de la parte más, digamos, uno de los pilares de este trabajo que es la extracción de información. Y bueno, estos metadatos que, como bien dice también el doctor, sería muy bueno que digamos, los bibliotecólogos simplemente tengan una interfaz que les permita hacer este tipo de trabajo y también explicarles, ¿no? O sea, qué es lo que está haciendo el modelo y cómo es que funciona esta extracción y el tipo de formato de salida de esto para esta información. Pues bueno, a falta de que haya alguna otra pregunta y demás, bueno, ya saben que también pueden acercarse con tanto con Luis como con Wendy, Adi, pues a través de mensaje, correo y demás. Y bueno, nosotros nos estaremos viendo la próxima semana en la siguiente sesión del seminario y pues no me queda nada más que agradecerles. Gracias.